Bien, Augusto. Esta entrevista para Butaca 40 quiere presentar un abanico, ¿no? Una especie de paleta de opiniones y de posiciones frente al cine nuestro, el cine nacional, su problemática y, digamos, el devenir de la legislación. Para mí, en este momento, estamos en una etapa crucial, como siempre, con cambios constantes. Es una crucialidad perpetua. ¿No es cierto? Que espero que alguna vez... No lo creo. Ya, llegue a una estabilidad o a una permanencia. Yo creo que yo a veces describía la situación del cine peruano como una precariedad permanente. Creo que vivimos una precariedad permanente y la acción de los cineastas permanente, mejor dicho, ha requerido ser permanente para poder enfrentar esa precariedad permanente y haber salvado las muchas situaciones dentro de esa precariedad que hubieran podido, digamos, no sé si acabar, suena un poco dramático, pero dificultar en medida todavía mayor la existencia del cine peruano. Ahora, dime, una pregunta que siempre me interesó hacerle a los cineastas es, ¿tú qué piensas de que hayamos tenido dos legislaciones aprobadas o dadas por dos sendas dictaduras de diferente especie? ¿Qué piensas tú de eso? Es curioso, es un dato curioso, históricamente curioso. Ahora, tú sabes que yo estoy haciendo una investigación que es una historia del cine peruano, pero más que de las películas también, pero más una historia de los hechos del cine peruano, desde el 72. Estoy haciendo una investigación para la Universidad de Lima. Eventualmente podrá convertirse en un texto, una historia, pero de los hechos. No es una historia crítica de las películas como el libro de Ricardo, por eso no competiría ni me atrevería yo a pretender una cosa similar. Pero me ha permitido revisar muchísimo. A través de una investigación he tenido acceso, por ejemplo, a todo el material de la Asociación de Cineastas y a través de eso, bueno, otros archivos que he revisado y una de las cosas graciosas entre comillas, es que hay por lo menos 8, 9 o 10 proyectos que van surgiendo a lo largo de estos 40 años, del 72 al 12. Hay proyectos de ley, bueno, la que se produce el año 72, pero después ya hay proyectos, ya hay comisiones organizadas para hacer proyectos del 78, el 82, el 86 con ¿cómo se llamaba? La reunión cultural que organizó Alan, esto que vinieron de todas partes que se llamó el Cicla. El 89 hay otro proyecto. Hay proyectos que son aprobados en la Cámara de Diputados, yo no me acordaba de eso, y que después obviamente no son aprobadas, se diluyen, ya no recuerdo bien qué terminan. Pero he recopilado y no las voy a presentar las leyes obviamente en el texto, pero las voy a mencionar. Hay a lo largo de estos 40 años, el 72, por lo menos 10 proyectos de ley. Yo mismo he estado en uno que comenzó el año 2001 y que se reunió y pasó por el gobierno de Toledo, se frustró, que acompañó. Con Paniagua comenzó, pero acompañó fundamentalmente el gobierno de Toledo. La que lo empujó mucho en esa época creo que fue Elvira, que fue creo congresista en esa época. Después lo acompañó Henry Piz, uno fracasó, apareció otro proyecto que lo reemplazó. Yo abandoné la comisión porque bueno, estuve 5 años. A lo que voy es que fuera de lo paradójico de tener dos leyes promulgadas por dos dictaduras, digamos, además hemos generado por lo menos 10 proyectos que obviamente no se han promulgado, que se frustraron por distintos motivos. Y bueno, y seguimos. O sea, esta idea de precariedad y el otro término que usamos, que no sé cuál fue, crisis o algo permanente, bueno, podríamos hacer un paralelo de producción legislativa permanente. Es decir, hemos intentado hacer leyes todo el tiempo. Ahora, eso a mí me dice algo. ¿Qué me dice, digamos? Tal vez también habla un poco, no solamente de los cineastas, sino tal vez es una generalización y no es recomendable generalizar sobre el espíritu de las mentalidades nacionales, pero es también una incapacidad de estabilidad que creo que tenemos. Entonces estamos siempre queriendo cambiar y renovar, y entonces todo lo que tenemos lo hemos criticado. Yo creo que la ley que tuvimos
la 26370, ha sido una buena ley. La criticaron apenas se promulgó, ya la querían cambiar. Entonces, creo que eso forma parte de un espíritu que no estoy seguro, yo ya no tengo convicciones absolutas sobre nada, pero creo que no es beneficioso nunca confiar en que un conjunto de leyes, un conjunto de normas, de articulados de una ley, puede funcionar si le damos tiempo, como ya se quería cambiar, y sin embargo hubo un momento en el que la ley funcionó, y funcionó bien. Desde el 2005 más o menos, el presupuesto comenzó a cumplirse, se produjeron 6-7 películas al año, o sea, la ley no era tan desastrosa ni imposible de aplicar. Creo que ya que me metí en este tema largo de las leyes, el hecho de que hayamos producido tantos proyectos, creo que habla de una inestabilidad espiritual, mental, que tal vez convendría superar y confiar en que si logramos articular una normativa que más o menos organice de manera racional y práctica, nos mantengamos y le demos tiempo a que funcione y no estar a los 2 años decir esta ley ya fracasó, hay que crear una nueva, porque creo que eso no es beneficioso. Ahora, yo pienso, no sé, mi pregunta también, que esta legislación en constante cambio está también ligada al gran problema del cine, que es la recuperación del capital invertido, la distribución y la exhibición, y que esto a su vez está ligado a que nuestro mercado pues está copado. O sea, las transnacionales, tú pones tu película y no pasa de 3 semanas, el otro una, etcétera, ¿no? Y ese afán de querer cambiar justamente para, digamos, equilibrar, ¿no?, este mercado y esta explotación, digamos, la exhibición, ha hecho que constantemente, cada década, cada 5 años, se quiera cambiar las condiciones. Y no se ha aprovechado los momentos. Mira, yo me temo, puedo estar equivocado. Yo me temo que esa realidad, yo no soy fatalista, ni soy no me hubiera dedicado al cine, ni me hubiera dedicado, como me he dedicado 30 años, a tratar de trabajar en las leyes, porque he trabajado desde el año 77, que se formó la Asociación de Cineastas. Yo he puesto mi pequeñísimo grano, pero nunca he dejado de trabajar hasta que terminó mi periodo en la presidencia de la Asociación de Productores. Yo he tratado, a mi entender, de hacerlo de la mejor manera y de la manera que yo pensé que era lo mejor. Yo me temo, producto de esa larga experiencia, que esa situación que tú describes no va a cambiar. No está cambiando en el mundo. No hay ninguna muestra de que va a cambiar. Yo creo que más bien se va a acentuar. Mira, ni las mismas películas americanas duran más de 2 semanas. Es increíble. La rotación de las películas es de una frecuencia enorme. Dentro de lo cual un cine como el nuestro, que necesita de una exposición larga para poder recuperar el capital. Pero ahí aparece, Augusto, pero ahí aparece el dúo de palabras, cuotas de pantalla. Pero el problema, ¿qué piensas tú de eso? El problema es que la realidad no está, como siempre, en la legislación, sino en las personas de la realidad, que supuestamente la legislación, como todas las leyes, que supuestamente dicen que la gente debe hacer tal cosa y no se hace. Es como las leyes que dicen que no hay que ser corruptos y la corrupción campea. Yo creo que es un problema de mercado. El público no va a ir a una película que no lo motive. Y el cine que lo motiva al espectador de hoy, pues uno, claro, yo también quisiera que el espectador fuera distinto, que hay que educarlo, pero esa es una tarea pues de una dimensión colosal. En eso estamos atrasadísimos en relación a América Latina. Pero me temo que... Porque si no tenemos un fondo, si no tenemos una cuota de pantalla, si no tenemos un impuesto... Pero el problema es que logre mayor financiamiento para las películas... El problema es que el público peruano no va a ir, así la dejes un mes, en 16 horarios. Me temo, no es mi deseo, pero yo creo que si tú pones una película peruana que no tiene la capacidad de crear un armazón de promoción, que no tiene los elementos de espectacularidad que ahora el cine seduce al 98% del espectador de sala de cine, que ahora, además en el Perú, si examinas la edad, es de 15 a 25. Los mayores no van al cine. Y es una juventud criada y educada
patrones, yo no voy a juzgarlos, no me atrevo ya a juzgarlos, simplemente los trato de entender o de escribir. Por los patrones de la televisión, de YouTube y del cine que les gusta ver, entre el cine, YouTube y la televisión, tienen un gusto, el 98% de los espectadores de cine que van a una sala peruana, que va a ser muy difícil. Así tú impongas que le cambies el gusto, por lo menos en el término que nos queda, diré, lamentablemente a ti o a mí, de vida, pero creo que en mucho tiempo. Yo no creo que, yo no quiero ser pesimista, pero yo no creo que el cine peruano recupere un público masivo en muchísimo tiempo. Las películas que han sido hechas con el más absoluto propósito y que en los años 80 hubieran llevado 1 millón de espectadores, cuando el público peruano iba a ver películas peruanas, y películas recientes que han sido hechas apelando a todas las ideas y conceptos, ideas de hacer un producto popular, masivo, no han pasado de 150.000 espectadores, que ni eso alcanza para recuperar el capital invertido. Y eso que son los ejemplos de los productos más notoriamente comerciales hechos en el último tiempo. Películas ligeramente más personales, películas ligeramente más sofisticadas, películas que de repente van a tener grandes éxitos en festivales. Yo sinceramente, me parece que películas que de repente haré si sigo haciendo cine, yo sinceramente creo que no van a ser más de 25.000 espectadores. O sea, una película personal con un mínimo, no, ahora, si es exageradamente sofisticada, menos, no va a tener ni 3.000 o 4.000. Pero el ejemplo son, digamos, las películas peruanas recientes, ganadoras de importantísimos premios, pero que son películas estilizadas, que son tienen 4.000, 5.000, 8.000, 14.000 espectadores. En los años 80 no bajaba una película peruana de 500.000, 600.000 espectadores. Pero también no crees que es un problema de mercado, de promoción, de marketing, de masivo, ¿no? Que formaría parte de una cadena industrial que no existe, no una cosa con otra. Yo creo que es un problema de gusto. Yo me temo que es un problema de gusto, además. Bueno. De gusto. Yo creo que el espectador, yo por ejemplo, hace tiempo que vengo pidiendo que alguien haga un estudio real, un estudio del espectador de cine peruano. Ahora, pero ese espectador del cine peruano ha cambiado, por lo menos en Lima, con todo este proceso de, digamos, de andinización limeña, es otro público, con ese público que se ha creado con ese cine regional, que tiene muchas deficiencias y muchos problemas, digamos, técnicos o creativos, también ha creado un gran público. Ese otro público necesita otro cine, y no un cine, digamos, yo creo que digamos la transnacional. No. ¿Qué piensas tú? No, yo creo que para, digamos, tener unas certezas sobre las cuales... La otra opción es decidir de que no nos interesa que vaya mucha gente al cine. No perderías plata y no podrías recuperarla. No, porque entonces habría que simplemente hacer un cine subvencionado por el Estado o auspiciado por... Pero eso se ha venido haciendo. Por eso. Entonces, son las dos opciones. A fondo perdido, ¿no? Son las dos opciones, creo, pero reales. ¿No crees que ese es el porqué del problema? Pero... Si los cineastas se hubiesen dedicado a hacer un cine de llegada a su propio público, y no a fondo perdido, ya no importa, ¿no? Total, ¿no te parece esa contradicción? Mira, ahí, digamos, la realidad termina por imponerse. Los cineastas, por lo menos los que hay, los que hacen cine, hay los cineastas que quieren hacer la película propia, personal, donde tanto estilística como temáticamente quieren hacer algo muy propio, y de repente tienen como proyecto ganar un festival, para lo cual hacen una película adecuada para ganar un festival europeo. De esos hay, evidentemente hay. Claro. Y hay unos cuantos, pocos, que han intentado más bien el camino de hacer un cine, digamos, que trate de enganchar a lo que piensan es el espectador y a lo que ese espectador quiere al ir a ver una película. En ese momento, ¿no? En ese momento, porque eso va cambiando. Cambio todo, claro. ¿No? Pero creo que tratar de hacer un cine personal y al mismo tiempo masivo es muy difícil, si no imposible, en el Perú en todo caso. Y aún en el caso de querer hacer un cine masivo, yo no sé si hay un estudio real
de ese público complejo que tú describes, combinado, mezclado, esta multiculturalidad evidente que es Lima. Yo no me atrevería a hacer afirmaciones, no me atrevería, de repente por incultura mía, de qué es lo que ese público quiere. Yo no sé qué es lo que quiere el público del segmento que sea, porque creo que no ha habido un estudio. Yo no sé qué cosa quiere. No sé siquiera si quiere ir al cine el grupo X o el grupo Z o el grupo Y, porque creo que no hay estudios. Yo creo que sería momento, precisamente alrededor de una ley. A mí me hubiera gustado, yo hubiera planteado que antes de hacer la ley o paralelamente a la ley, alguien hubiera planteado hacer un gran estudio muy completo, científicamente sustentado, del espectador peruano. Creo que era indispensable para hacer una ley de acuerdo a un público, porque todo el mundo presupone que conoce ese público. Todo el mundo tiene una idea y está convencido de que su idea es la verdadera, y que el público peruano es así o asá, o que el público del sector X es así, el público del sector Y es asá. Pero eso se sostiene en una percepción absolutamente personal y subjetiva. Yo creo que hubiera sido importantísimo para la comisión que hizo la ley haber tenido acceso a un estudio minucioso, detallado, cuidadoso y científico del espectador de cine peruano. Ahora, ese espectador del cine... En su variedad. Claro, en su variedad. Pero además también es espectador de nuestra televisión, y nuestra televisión está bien vendida menos. No, por supuesto. Y no va al teatro. Por supuesto. Y, no, y un montón de cosas, ¿no? Pero ese es el que existe. Claro. Ese es el espectador que está yendo. ¿Y a ese qué cine quiere? Ahora, una vez que hubiéramos sabido qué quiere, si lo logra expresar a través de esta encuesta, esta especie de estudio, ese espectador o ese grupo de espectadores, esa variedad de espectadores, hubiéramos podido saber qué cine quiere ver, podríamos haber, creo, diseñado una estrategia para hacer una ley que lo satisfaga, o una ley que lo cambie, o una ley que lo eduque, o lo que fuera el objetivo. Pero me parece indispensable diseñar una ley sabiendo en qué mercado estás. Okay. Yo creo que eso para mí, pero yo ya no estoy opinando. Que por favor que conste que yo ya no estoy opinando y no quiero entrar en contradicción, ni en conflicto, ni en controversia con nadie. Yo estoy trabajando y estoy... Hablando de tu trabajo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y opino, pero creo que un trabajo de investigación de campo del espectador peruano hubiera sido indispensable para acompañar. Ahora, eso debe ser una tarea, no de una productora, sino de una unidad, de una asociación, con universidades. O del Ministerio de Cultura. Ahora el Ministerio de Cultura. Yo creo que el Ministerio de Cultura podría haber hecho, un estudio del espectador, un perfil del espectador cine peruano para saber qué ley hacer para ese espectador, porque si no seguimos haciendo leyes para una entelequia, de repente para el espectador de festivales de un festival europeo. Estamos haciendo ley para hacer cine, ¿con qué objetivo y para quién? Entonces, yo no propongo ninguna. Digo, pero es necesario saber a quién te diriges para saber qué ley le haces, para saber qué cine vas a producir con respecto al que está, pero el espectador de hoy, no el que yo conocí cuando tenía 20. Teniendo en cuenta que ese espectador de hoy también va en camino a transformación constante, no solamente generacional, sino... No, por supuesto, pero la ley de hoy tendrá que adecuarse al espectador de hoy y plantearse pues un término, ¿no? Decir, bueno, ese espectador suponemos que no va a cambiar pues en los próximos 10 años, entonces bueno, pues planeemos una ley de esa vigencia, pero me parece indispensable conocer tu mercado para diseñar una ley al servicio de ese mercado real, no el que quisiéramos, no el que soñáramos, no el que yo desearía que fuera, no el ideal, no el espectador que es el de mis sueños, sino el que es, el de verdad.